Mas él, un magnate escéptico e impersonal, cegado por desilusiones pasadas, veía a sus empleados solo como recursos. Ella, su asistente discreta y tímida, con un alma pura e inexperta en asuntos del corazón. En un momento de vulnerabilidad, de él, ella demuestra una bondad y perspicacia inesperadas. Víctor la observa, no como empleada, sino como mujer. Él percibe la dignidad detrás de su postura retraída, la pureza en sus ojos y la ausencia de pretensión. La inocencia de ella lo cautiva de una forma que él nunca sintió. Contra su voluntad, el CEO millonario se enamora de su corazón, percibiendo que la verdadera belleza y el valor de ella residen en la esencia de su alma. Observa esta historia hasta el final. Te sorprenderá esta historia. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El elevador del Centro Financiero del Valle subía silenciosamente por los 60 pisos, cargando a Guadalupe Ferrer en otro día de trabajo que comenzaba antes de que saliera el sol. Ella ajustó el portafolio de imitación piel en su regazo, verificó por tercera vez si los documentos estaban organizados y respiró hondo, intentando calmar los nervios que siempre la acompañaban en ese ambiente de vidrio y acero. A los 26 años, Guadalupe había aprendido a ser invisible. Era una habilidad que había desarrollado por necesidad, primero en la universidad donde estudiaba con beca completa, mientras sus compañeros hablaban de viajes a Europa y coches deportivos. Después en el mundo corporativo, donde su origen humilde la hacía sentirse constantemente fuera de lugar. Sus cabellos castaños siempre estaban recogidos en un chongo discreto. Su ropa, aunque impecable, venía de tiendas departamentales como Liverpool, y su voz raramente se elevaba por encima de un tono respetuoso y profesional. El departamento, de 2 habitaciones en la colonia Roma, que compartía con su madre, doña Elena, costaba casi la mitad de su sueldo. La diabetes de su madre se había agravado en los últimos meses y las consultas médicas privadas consumían el resto del ingreso familiar. Guadalupe conocía cada centavo que entraba y salía de casa, cada cuenta atrasada, cada sacrificio necesario para mantener la dignidad de la familia intacta. 40 pisos arriba, Víctor del Valle terminaba su segundo café expreso antes de las 7 de la mañana. Su oficina ocupaba todo el último piso del edificio, con una vista panorámica de la Ciudad de México, que valía más de lo que la mayoría de las personas ganarían en una vida entera. Las paredes estaban decoradas con obras de artistas renombrados como Frida Kahlo y premios internacionales que atestaban su éxito en los mercados financieros globales. A los 39 años, Víctor había construido un imperio que se extendía por 3 continentes. Hijo de inmigrantes españoles que llegaron a México con solo el sueño de prosperar, él había transformado la pequeña casa de bolsa de su padre en una de las mayores instituciones financieras de Latinoamérica. Pero el éxito había cobrado su precio. 3 relaciones fracasadas, todas con mujeres que veían en él solo el patrimonio y el estatus, habían endurecido su corazón. La última traición de su exnovia Valentina Garza, que lo había dejado plantado en el altar por un heredero argentino más joven, había sellado definitivamente su decisión de mantener distancia emocional de cualquier persona. Víctor veía a sus empleados como piezas en un tablero de ajedrez complejo. Eficiencia era todo lo que importaba. Sentimientos eran lujos que hombres como él no podían permitirse. Guadalupe llegó al 50º piso a las 7 en punto, como siempre. Su mesa quedaba en la antesala de la oficina de Víctor, una posición que la mantenía lo suficientemente cerca para atender a sus necesidades, pero lo bastante lejos para permanecer desapercibida. Ella organizó la agenda del día,
checó los correos electrónicos urgentes y preparó los informes que él revisaría en la primera reunión. Era así todos los días hacía 2 años. Ella cuidaba de los detalles que mantenían la vida profesional, de él funcionando perfectamente y él mal registraba su presencia. Un buenos días, educado, instrucciones precisas y ninguna conversación que no fuera estrictamente necesaria. Para Víctor, Guadalupe era simplemente la asistente eficiente. Pero aquella mañana de martes todo cambió. Víctor estaba revisando los contratos de la fusión con el Banco Colombiano cuando sintió un dolor agudo en el pecho. La presión se intensificó, irradiando por el brazo izquierdo. El mundo comenzó a girar, y él se sujetó a la mesa, intentando controlar la respiración que se había vuelto difícil e irregular. Guadalupe estaba organizando archivos cuando escuchó un golpe sordo viniendo de la oficina. Algo se había caído. Ella vaciló por un momento. Víctor detestaba ser interrumpido, pero un instinto más fuerte la hizo levantarse y tocar a la puerta. «Señor del Valle, ¿está todo bien?» Silencio. Ella abrió la puerta cuidadosamente y encontró a Víctor apoyado en la mesa, el rostro pálido y gotas de sudor en la frente. Sin pensarlo 2 veces, Guadalupe corrió hasta él. «El señor se está sintiendo mal. Voy a llamar a una ambulancia». «No», Víctor consiguió decir, la voz ronca. «No es nada. Solo necesito...» Pero sus piernas flaquearon, y él habría caído si Guadalupe no lo amparase con una fuerza sorprendente para su apariencia frágil. Ella lo ayudó a sentarse en el sillón, aflojó su corbata y corrió hasta el frigobar para tomar agua. «Beba, despacio», dijo ella sosteniendo el vaso en sus manos temblorosas. «Respire conmigo, inspire, expire, inspire, expire». Por 10 minutos que parecieron una eternidad, Guadalupe permaneció al lado de Víctor, monitoreando su respiración, verificando su pulso con la calma de quien ya había cuidado de alguien enfermo antes. Ella no demostró pánico, no hizo preguntas innecesarias, solo ofreció una presencia tranquila y segura. Cuando el color finalmente volvió al rostro de él, Víctor alzó los ojos y por primera vez en 2 años realmente miró a Guadalupe Ferrer. Documentos que necesitaban ser revisados personalmente, reuniones que exigían su presencia para anotaciones detalladas, informes que súbitamente se volvieron urgentes. Cada interacción era una tortura silenciosa. Él estudiaba el rostro sereno de ella, la forma en que mordía el labio inferior cuando se concentraba, el modo en que sus ojos se iluminaban cuando explicaba algún detalle importante. Guadalupe, por su parte, se sentía cada vez más confusa e intimidada por la atención inusitada. Ella percibió que Víctor la observaba cuando pensaba que ella no estaba viendo. Notó cómo él tardaba más tiempo para despedirla después de una tarea concluida, cómo su voz se había vuelto menos fría, menos impersonal. Pero era imposible, ella pensaba. Hombres como Víctor del Valle no se interesaban por mujeres como ella. La diferencia entre sus mundos era un abismo infranqueable. Víctor frecuentaba galas benéficas donde un vestido costaba más que el salario anual de Guadalupe. Él cenaba en restaurantes donde era preciso hacer reservación con meses de anticipación, mientras ella llevaba torta para el trabajo para ahorrar dinero. Las mujeres que aparecían en los periódicos sociales al lado de él eran modelos, herederas, ejecutivas poderosas, todas con posgrado en el extranjero, fluidez en 3 idiomas y una confianza que Guadalupe jamás poseería. Y existía la diferencia jerárquica, tal vez aún más significativa que la social. Ella era empleada de él, dependía del empleo para sustentar a su madre y pagar las cuentas médicas que no paraban de llegar. Una relación entre ellos sería no solo inapropiada, sino potencialmente destructiva para su carrera.
Los chismosos de la empresa ya cuchicheaban sobre cualquier empleada que pasara más de 5 minutos en la oficina del CEO. La tensión alcanzó el ápice un jueves lluvioso de abril. Víctor estaba revisando la propuesta de adquisición de una fintech cuando percibió un error significativo en los cálculos financieros. Era el tipo de equivocación que podría costar millones y comprometer su reputación en el mercado. Su primera reacción fue convocar inmediatamente al director financiero, pero algo lo hizo vacilar. Guadalupe la llamó por el conmutador, por primera vez usando su nombre al revés de señorita Ferrer. Ella entró en la oficina con un portafolio de documentos, pero Víctor no estaba interesado en papeles en aquel momento. Por primera vez, realmente prestó atención en la mujer enfrente de él, los cabellos castaños con reflejos dorados que ella escondía en el chongo severo, los ojos almendrados que evitaban el de él con pudor, la piel clara que se ruborizaba fácilmente. Existía una belleza discreta allí, una feminidad suave que contrastaba con la agresividad calculista de las mujeres de su círculo social. «Siéntate», dijo él, indicando el sillón enfrente a su mesa. «Por favor». Guadalupe obedeció, claramente incómoda con la formalidad inusitada. Víctor intentó mantener la voz profesional, pero sus palabras salieron más gentiles de lo que pretendía. «¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí?» «2 años y medio, señor». «¿Y antes de eso?» Guadalupe vaciló, sorprendida por la pregunta personal. «Trabajé como secretaria en algunas empresas menores e hice la Universidad de Administración en las noches». «¿Tienes familia?» «Mi madre», respondió ella, la voz casi un susurro. «Ella está enferma». Algo en el tono resignado de ella tocó a Víctor de forma inesperada. Él reconoció la responsabilidad prematura, el peso de cuidar de alguien querido. Su propia madre había luchado contra el cáncer antes de morir, y él recordaba la sensación de impotencia delante de la enfermedad. «Es difícil», dijo él, más para sí mismo que para ella. «Sí». Guadalupe alzó los ojos por primera vez, y Víctor vio allí una fuerza silenciosa que no esperaba. «Pero es un privilegio poder cuidarla». La sinceridad de aquellas palabras lo atingió como un rayo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hablara sobre privilegio sin referirse a dinero o estatus? ¿Cuándo fue la última vez que conociera a alguien que veía el sacrificio como una honra? Víctor se levantó y caminó hasta la ventana, intentando procesar los sentimientos contradictorios que ella despertaba. Deseo, protección, curiosidad, una necesidad extraña de conocerla mejor. Era peligroso, él sabía. Era inapropiado e imprudente y completamente contra todos los principios que lo habían protegido de más decepciones. «Guadalupe», dijo él, sin voltearse. «Sí, señor. Gracias por lo que hiciste la semana pasada. Yo nunca... Nadie había...» Él no consiguió terminar la frase. ¿Cómo explicar que nadie había demostrado cuidado genuino por él en años? ¿Cómo admitir que la gentileza desinteresada de ella lo había sacudido profundamente? «No fue nada, señor del Valle», respondió ella levantándose para salir. Cualquiera haría lo mismo, pero ambos sabían que no era verdad. En el mundo de él, las personas calculaban cada gesto, cada palabra, cada demostración de afecto. La espontaneidad de ella era tan rara cuanto preciosa. Guadalupe ya estaba en la puerta cuando el conmutador tocó urgentemente. La voz de la recepcionista sonó alarmada. «Señor del Valle, hay un equipo de auditores del SAT en el lobby. Ellos quieren subir ahora mismo para una verificación no programada. Dicen que es sobre irregularidades en los últimos 3 años. De declaraciones de la empresa. La auditoría del SAT duró 3 días intensos que transformaron el 50º piso del Centro Financiero del Valle en un campo de batalla silencioso. Documentos fueron revisados. Computadoras fueron selladas.
y una atmósfera de tensión flotó sobre todos los empleados. Víctor sabía que su empresa era limpia. Él propio supervisaba personalmente todas las operaciones fiscales, pero también conocía el poder destructivo de una investigación prolongada sobre la confianza de los inversionistas. Fue durante esa crisis que la dinámica entre él y Guadalupe cambió definitivamente. En la mañana del segundo día de auditoría, Víctor llegó a la oficina para encontrar 3 auditores instalados en su sala de reuniones, exigiendo acceso a archivos específicos que databan de 5 años atrás. El problema era que muchos de esos documentos estaban en un sistema de archivamiento físico complejo, organizado según una lógica que apenas Guadalupe dominaba completamente. La asistente anterior había creado un método propio y cuando salió de la empresa, Guadalupe pasó meses descifrando y reorganizando todo. «Necesito que te quedes conmigo hoy», dijo Víctor a ella, por primera vez abandonando completamente la formalidad. «Tú eres la única que entiende dónde están esos archivos antiguos». Guadalupe asintió, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y nerviosismo. Por primera vez, ella era indispensable, no solo útil. Ellos pasaron el día entero lado a lado, ella guiándolo a través de pilas de documentos, explicando la lógica por detrás de cada categoría, cada código, cada sistema de referencia cruzada. Víctor descubrió que ella había creado un método de organización más eficiente que cualquier sistema que conocía, una combinación impresionante de creatividad y pragmatismo. «¿Cómo aprendiste a hacer eso?», preguntó él, genuinamente impresionado, mientras ella localizaba en segundos un contrato que los auditores buscaban hacía horas. «Necesidad», respondió Guadalupe con una sonrisa tímida. «Cuando llegué aquí, heredé un desmadre completo. Tuve que crear mi propio sistema o enloquecer. Estudiaste archivología, administración de documentos». «No», ella se ruborizó levemente. «Aprendí sola, investigué, leí libros, probé diferentes métodos hasta encontrar el que funcionaba». Víctor la observó con una admiración creciente. Ella había transformado el caos en orden, usando solo inteligencia y determinación. ¿Cuántas otras habilidades ella poseía que él nunca había notado? Cuando el tercer día de auditoría llegó al fin con la empresa completamente inocentada, Víctor sintió un alivio profundo, pero también una extraña melancolía. La crisis había terminado, y con ella la justificación para pasar tanto tiempo cerca de Guadalupe. Fue en esa tarde, mientras organizaban los últimos documentos, que ella hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. «¿Por qué escogió finanzas?», indagó ella doblando cuidadosamente los papeles. «Quiero decir, ¿siempre quiso ser empresario?». Víctor paró lo que estaba haciendo. Era una pregunta simple, pero la respuesta era más compleja de lo que imaginara. «En realidad», dijo él lentamente, «yo quería ser arquitecto». Guadalupe alzó los ojos, sorprendida. «¿Arquitecto?». Cuando niño, pasaba horas dibujando edificios, puentes, casas. Soñaba con construir cosas que duraran para siempre, que fueran bellas y funcionales. Al mismo tiempo, había una vulnerabilidad en su voz que ella nunca había oído antes. Víctor continuó, como si las palabras estuvieran saliendo por voluntad propia. «Mi padre era un inmigrante español que construyó la empresa a partir de la nada. Cuando murió, yo tenía 22 años y acababa de graduarme en arquitectura, pero mi madre estaba enferma, la empresa estaba pasando por dificultades y había empleados que dependían de los empleos. Yo tenía una elección, seguir mi sueño o salvar el legado de mi padre. Y escogió salvar la empresa», dijo Guadalupe suavemente. «Escogí la responsabilidad, pero a veces me pregunto». Él paró, mirando por la ventana. «A veces me pregunto quién yo sería si hubiera tenido coraje de seguir otro camino.
El silencio se extendió entre ellos, cargado de una intimidad nueva y aterradora. Guadalupe sentía que Víctor había acabado de mostrarle una parte de su alma que mantenía escondida del mundo. ¿Aún dibuja?, preguntó ella gentilmente. Víctor vaciló. Después abrió la gaveta de su mesa. De dentro sacó un cuaderno de dibujos. Las páginas amarillentas por el tiempo. Las primeras páginas mostraban proyectos elaborados de edificios y casas. Pero conforme las páginas avanzaban, los dibujos se volvían más esparcidos, hasta que las últimas páginas estaban completamente en blanco. «Paré de dibujar el día en que firmé mi primer gran contrato financiero», dijo él. Fue como si una puerta se cerrase para siempre. Guadalupe hojeó el cuaderno con reverencia, estudiando cada trazo, cada detalle cuidadosamente pensado. Los dibujos eran bellísimos, llenos de vida y creatividad. Ella podía ver el joven soñador que Víctor había sido antes de que las responsabilidades y las desilusiones lo transformaran en el hombre frío y distante que el mundo conocía. «Estos son lindos», dijo ella sinceramente. «Tenía mucho talento. Talento que nunca usé», respondió él con una amargura que la sorprendió. «No es verdad». Guadalupe cerró el cuaderno y lo encaró directamente. «Usted construyó una empresa, creó empleos, ayudó a personas a realizar sus sueños financieros. Tal vez no sea arquitectura, pero aún es construcción, aún es creación». Víctor la fitó en silencio, tocado por la perspectiva de ella. Nadie jamás había descrito su trabajo de esa forma. Para él, los negocios eran solo números, estrategias, juegos de poder, pero en la voz suave de Guadalupe sonaban como algo más noble. «¿Y usted?», preguntó él impulsivamente. «¿Siempre quiso ser asistente personal?». Guadalupe rió bajito, un sonido musical que él percibió que adoraba oír. «No exactamente. Ella vaciló, como si estuviese revelando un secreto. «Yo siempre quise ser escritora». ¿Escritora? Escribía cuentos, poesías, pequeñas historias. Hasta gané algunos concursos en la universidad. Pero cuando mi madre enfermó, necesité de un empleo estable, con plan de salud. La literatura no paga cuentas médicas». La ironía de la situación los atingió simultáneamente. Dos personas que habían abandonado sus sueños artísticos en nombre de la responsabilidad y de la sobrevivencia. «¿Aún escribe?», preguntó Víctor, haciendo eco a la pregunta de ella. «A veces», admitió Guadalupe, «en las madrugadas, cuando mi madre está durmiendo y la casa está silenciosa. Pero son solo fantasías, escapismo». Víctor sintió una necesidad súbita e intensa de leer todo lo que ella había escrito, de conocer los mundos que ella creaba cuando nadie estaba mirando. Pero antes de que pudiese pedir, el conmutador interrumpió el momento con la voz urgente de la recepcionista. «Señor del Valle, la señora Valentina Garza está aquí. Dice que necesita hablar con el señor urgentemente. Está diciendo que es sobre algo que puede destruir su reputación si no es resuelto. Hoy mismo». «Maches». El nombre de Valentina Garza cayó sobre la oficina como una bomba silenciosa. Víctor sintió su cuerpo entero endurecerse y Guadalupe percibió inmediatamente el cambio radical en su postura. El hombre que momentos antes compartía sus sueños perdidos se había transformado nuevamente en la fortaleza impenetrable que ella conocía. «Dile que estoy en reunión», dijo Víctor, la voz helada. «Señor, ella dice que no va a salir hasta hablar con el señor. Y tiene un hombre con ella, que parece ser abogado». Víctor cerró los ojos por un momento, procesando la situación. Valentina Garza, su exnovia, la mujer que lo había dejado plantado en el altar 3 años atrás por un heredero argentino más joven, estaba allí con un abogado. Eso no podía significar nada bueno. «Déjala subir»,
dijo él finalmente. Guadalupe se levantó para salir, pero Víctor la detuvo con un gesto. «Quédate», pidió él, y había algo en su voz que la hizo obedecer inmediatamente. «Por favor». Ella no entendía por qué su presencia era necesaria, pero algo en el tono de él, una vulnerabilidad disfrazada de comando, la hizo sentarse nuevamente. Víctor caminó hasta la ventana, las manos entrelazadas en las espaldas, preparándose para el confronto. Valentina Garza entró en la oficina como una tempestad perfumada. A los 35 años, ella era exactamente el tipo de mujer que la alta sociedad mexicana admiraba. Rubia platinada, delgada, vestida con un taller Chanel que costaba más que el salario anual de Guadalupe. Sus ojos azules barrieron el ambiente hasta posarse en la figura discreta de la asistente. «Víctor, querido», dijo ella con la voz melodiosa que él un día había considerado encantadora, «veo que aún mantienes gente dedicada». El tono desdeñoso con que pronunció gente hizo la sangre de Víctor hervir, pero él mantuvo la compostura. «Valentina», respondió él fríamente. «¿Qué quieres?» «Directo al grano, como siempre». Ella rió, un sonido cristalino y falso. «Me gusta eso de ti, señor Carvalho». Se dirigió al hombre que la acompañaba. «¿Puede explicar la situación?» El abogado, un hombre corpulento de mediana edad, abrió un portafolio y retiró una serie de fotografías. Guadalupe no consiguió ver el contenido, pero vio a Víctor palidecer cuando las examinó. «Esas fotos fueron tomadas hace 4 años, durante nuestra asociación», dijo Valentina con una sonrisa cruel. «¿Te acuerdas de aquel fin de semana en Acapulco, en el yate de papi, cuando discutimos aquellas inversiones offshore que estabas planeando?» Víctor tomó las fotografías y Guadalupe vio sus manos temblar ligeramente. Ella no entendía completamente lo que estaba aconteciendo, pero percibía que era algo grave, algo que amenazaba destruir todo por lo que Víctor había trabajado. «Esas inversiones eran completamente legales», dijo Víctor, la voz tensa. «Lo eran», concordó Valentina, «pero usted sabe cómo esas cosas pueden ser mal interpretadas, especialmente cuando contextualizadas con conversaciones íntimas entre novios que discutían formas creativas de optimización fiscal». «Me estás chantajeando», dijo Víctor sin rodeos. «Qué palabra fea». Valentina hizo una mueca falsa. «Prefiero pensar en eso como una oportunidad de negocios mutuos. Vea bien, mi casamiento con Pierre no salió como planeado. Él se mostró menos generoso de lo esperado. Y yo necesito de recursos para mantener mi estándar de vida». «¿Cuánto?» «10 millones», dijo ella casualmente como quien pide un vaso de agua. «Y algunos favores, inversiones en algunas empresas que estoy aconsejando». El silencio en Indonesia. La oficina era ensordecedor. Guadalupe se sentía como una intrusa en aquella situación, pero algo le impedía salir. Tal vez fuese la expresión de Víctor, una mezcla de rabia y vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «¿Y si me rehúso?», preguntó Víctor. «Entonces esas fotos y grabaciones». Valentina señaló al abogado, que mostró un pequeño grabador digital. «Serán entregadas al SAT, a la CNBV y, claro, a la prensa. Imagine los encabezados. CEO billonario envuelto en esquema de evasión fiscal. Mismo que usted sea inocentado posteriormente, su reputación estará arruinada. Sus inversionistas huirán como ratas de un barco hundiéndose». Víctor cerró los ojos, procesando la magnitud de la amenaza. Valentina conocía sus puntos flacos mejor que nadie. Ella había estado a su lado durante los momentos de mayor crecimiento de la empresa, había oído sus estrategias, sus planes, sus preocupaciones, y ahora estaba usando todo eso contra él.
Tienes 48 horas para decidir, dijo Valentina dirigiéndose a la puerta. Ah, ¿y Víctor? Si intenta cualquier cosa, digamos poco caballeresca, recuerda que tengo copias de todo, en lugares seguros. Ella paró en la puerta y miró directamente a Guadalupe por primera vez. «¿Y usted, querida?», dijo con una sonrisa venenosa. «Espero que entienda que conversaciones oídas por casualidad a veces se filtran. Sería una pena si su posición aquí se tornase complicada». La amenaza velada hizo a Guadalupe tragar en seco, pero ella mantuvo la mirada firme. Había algo en la actitud predatoria de Valentina que despertaba en ella un coraje que no sabía poseer. Después que Valentina y el abogado salieron, Víctor permaneció inmóvil delante de la ventana, las manos apoyadas en el vidrio. Guadalupe podía ver la tensión en sus hombros, la lucha interna que él trababa. «Señor del Valle», dijo ella suavemente, ¿puedo ayudar de alguna forma?» Víctor se volteó para ella y Guadalupe vio algo que la chocó, lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Por qué te quedaste?», preguntó él. «¿Por qué no saliste cuando ella llegó?». Guadalupe vaciló, intentando entender los propios sentimientos. Porque el Señor pidió y porque pareció que necesitaba de alguien de su lado. La simplicidad de la respuesta atingió a Víctor como un rayo. En un mundo donde todos tenían segundas intenciones, donde cada gesto era calculado, Guadalupe había quedado simplemente porque él había pedido, porque intuyó que él necesitaba apoyo. «Ella me va a destruir», dijo él, la voz quebrando. 3 años construyendo todo de nuevo después que ella me humilló y ahora me va a destruir de una vez por todas. Guadalupe se levantó y, en un impulso que la sorprendió, caminó hasta él. Por primera vez fue ella quien quebró las barreras invisibles entre ellos. «No va a destruir», dijo ella con una convicción que no sabía de dónde venía. «Nosotros no vamos a dejar». «Nosotros». El pronombre había escapado sin que ella percibiera, pero ahora era tarde para volver atrás. Guadalupe alzó el mentón, encontrando coraje en una fuente desconocida. «Sí, nosotros. Ella puede tener armas, pero también tiene flaquezas, y nosotros vamos a encontrarlas». Víctor la fitó por un largo momento, viendo en ella algo que jamás esperaría encontrar, una aliada dispuesta a luchar a su lado, no por dinero o interés, pero por algo mucho más raro y precioso. Cuando él extendió la mano para ella, Guadalupe no vaciló en tomarla. El apretón fue firme, una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos lo que sea que viniese por delante. Ninguno de los dos percibió que, del otro lado de la puerta de vidrio, la secretaria del piso observaba todo con interés, ya planeando cómo usar esas informaciones a su favor. Las 48 horas que se siguieron transformaron a Pincie Noveis, Víctor y Guadalupe, en conspiradores unidos por un propósito desesperado. Ellos pasaban las noches en la oficina, investigando cada detalle del pasado de Valentina, buscando alguna brecha, alguna información que pudiese neutralizar su chantaje. Fue durante una de esas madrugadas que todo cambió irreversiblemente. Víctor había pedido pizza y ellos comían directamente de las cajas sobre la mesa de reuniones, cercados por pilas de documentos, fotografías y anotaciones. Guadalupe había sacado los zapatos y recogido los cabellos de cualquier manera, abandonando completamente la postura formal que mantenía durante el expediente. Víctor había aflojado la corbata y arremangado las mangas, pareciendo más joven, más humano. «Encontré algo», dijo Guadalupe de repente alzando un documento. Valentina constituyó una empresa offshore en las Islas Caimán 3 meses antes de terminar el noviazgo. «Mire las fechas». Víctor examinó los papeles, su mente procesando las implicaciones. «Ella ya estaba planeando dejarme», murmuró.
La empresa fue creada para recibir transferencias del Pierre antes mismo de ella abandonarme. Y hay más. Guadalupe apuntó para una serie de transacciones. Ella recibió 2 millones de euros de él mientras aún estaba comprometida con el señor. Eso configura fraude matrimonial, al menos moralmente. Víctor alzó los ojos hacia ella, impresionado una vez más con su perspicacia. ¿Cómo descubriste eso? Llamé a una amiga que trabaja en el área de compliance de un banco internacional. Pedí un favor. Guadalupe se ruborizó levemente. Dije que era para proteger a mi jefe de un chantaje. La palabra proteger resonó en el silencio de la oficina. Víctor se dio cuenta de que ella había arriesgado su propia reputación profesional por él. Había usado sus contactos personales para ayudarlo. Era un gesto de lealtad que iba mucho más allá de sus obligaciones como empleada. ¿Por qué estás haciendo eso por mí?, preguntó él suavemente. Guadalupe vaciló, las palabras presas en la garganta. ¿Cómo explicar que ver la vulnerabilidad por detrás de su fachada impenetrable había despertado en ella sentimientos que no sabía nombrar? ¿Cómo admitir que cada momento compartido hacía su corazón acelerar de una forma que nunca había experimentado? Porque es injusto, dijo ella finalmente. Usted no merece ser destruido por alguien que solo quiere dinero. No es solo eso, dijo Víctor, levantándose y caminando hasta ella. Hay más, ¿no es cierto? Guadalupe sintió el aire enrarecer cuando él se aproximó. Ella podía sentir el calor que emanaba de él, el perfume masculino mezclado al aroma del café que habían tomado. Cuando alzó los ojos, lo encontró a pocos centímetros de distancia, estudiando su rostro como si intentase descifrar un misterio. Guadalupe, dijo él, la voz ronca. ¿Qué está sucediendo entre nosotros? Ella sabía que debería alejarse, mantener la distancia profesional, recordarse de quién eran y de las diferencias entre sus mundos. Pero cuando Víctor alzó la mano y tocó suavemente su rostro, toda la razón desapareció. No sé, susurró ella. Yo sí, dijo él aproximándose aún más. Sé desde aquel día en que usted cuidó de mí. Sé que es errado, sé que es complicado, sé que debería resistir, pero no consigo. Cuando él la besó, fue con una ternura que contrastaba con la urgencia del momento. Guadalupe sintió el mundo girar alrededor de ella, todos sus sentidos despertados por ese primer contacto íntimo. El beso fue dulce, vacilante al inicio. Después, más profundo, cuando ella respondió, entrelazando los brazos alrededor del cuello de él. Cuando se separaron, ambos estaban jadeantes. Eso no puede acontecer, dijo Guadalupe, pero sus manos aún descansaban en el pecho de él. Yo sé, respondió Víctor besando su frente, pero ya aconteció. Ellos pasaron el resto de la madrugada trabajando en un silencio cargado de tensión sexual, cada toque accidental de las manos, cada mirada trocada alimentando la llama que había sido encendida entre ellos. Al amanecer tenían un plan. Víctor confrontaría a Valentina con las evidencias de su propia fraude, forzando un impasse. No era una victoria completa, pero podría ser suficiente para neutralizar su chantaje. Lo que ellos no esperaban era que su nueva intimidad no pasase desapercibida. Carla Santos, la secretaria del departamento financiero, había trabajado en la empresa por 15 años. Ella había visto jefes ir y venir, escándalos eclosionar y resolverse, romances secretos florecer y marchitarse. Y ella había aprendido que información era poder. Carla llegó temprano aquella mañana, como siempre hacía, y percibió inmediatamente que había algo diferente. Las luces del 50º piso habían permanecido encendidas la noche entera. Había cajas de pizza en la basura de la cocina, y el aire estaba impregnado de una tensión que ella reconoció inmediatamente.
Cuando vio a Víctor y Guadalupe saliendo del elevador juntos, notó los detalles que otros perderían. Los cabellos de ella ligeramente desordenados, la corbata de él ligeramente torcida, la forma como evitaban mirarse directamente, como si temiesen que sus secretos fuesen visibles en los ojos. Carla sonrió para sí misma. Información era poder, y ella había acabado de descubrir la información más valiosa de su carrera. Durante el día, mientras Víctor se preparaba para el confronto con Valentina, Carla hizo algunas llamadas discretas. Descubrió sobre la auditoría reciente, sobre las noches que Víctor y Guadalupe habían pasado trabajando solos, sobre el cambio sutil en la dinámica entre ellos. En la tarde, cuando Víctor estaba en su reunión final con Valentina, un encuentro que resultó en un empate tenso, con ambos los lados concordando en una tregua basada en la destrucción mutua asegurada, Carla hizo su jugada. Ella llamó a 3 personas: el editor de chismes sociales del mayor periódico de la Ciudad de México, el presidente del Consejo de Ética de la Asociación Empresarial, de la cual Víctor formaba parte, y una columnista especializada en escándalos corporativos. La misma frase fue repetida en las 3 llamadas. Tengo informaciones sobre una relación inapropiada entre el CEO Víctor del Valle y su asistente personal. Hay evidencias de favoritismo, noches trabajando solos en la oficina, y una proximidad que va mucho más allá de lo profesional. Creo que ustedes estarían interesados. Cuando Víctor volvió de su reunión con Valentina, sintiéndose exhausto, pero aliviado por haber neutralizado la amenaza inmediata, encontró a Guadalupe en su oficina con una expresión de pánico en el rostro. «Víctor», dijo ella, usando su nombre por primera vez. «Necesitamos conversar». Ella sostenía un tablet y en la pantalla brillaba el título de una materia que estaba siendo finalizada para publicación al día siguiente. CEO billonario y asistente. Romance prohibido. En los altos escalones del mercado financiero, el artículo incluía fotos de ellos entrando y saliendo del edificio juntos, especulaciones sobre el tiempo que pasaban solos y citas anónimas de empleados preocupados con la ética corporativa. Víctor se sentó pesadamente en su sillón, percibiendo que había escapado de un chantaje solo para caer en una trampa aún mayor. Esta no era una amenaza externa que podía ser combatida con evidencias y abogados. Era un escándalo que se alimentaría de cada mirada, cada momento compartido, cada tentativa de defensa. «Ellos nos van a destruir», dijo Guadalupe, la voz quebrando. «Van a destruir su reputación, su empresa, mi carrera, todo». Víctor alzó los ojos para ella, viendo el miedo y la culpa estampados en su rostro. Ella se estaba culpando, él percibió, asumiendo la responsabilidad por una situación que estaba fuera del control de ambos. «No», dijo él, levantándose y caminando, «hasta ella. Ellos van a intentar, pero no van a conseguir». Pero mismo mientras pronunciaba las palabras de coraje, Víctor sabía que enfrentaban un enemigo mucho más peligroso que Valentina. Enfrentaban la propia sociedad, con sus prejuicios, sus juicios y su sed insaciable por escándalos que destruyesen a los poderosos. El teléfono tocó y la voz tensa de la recepcionista anunció: «Señor del Valle, hay un equipo de Televisa aquí abajo pidiendo una declaración sobre su relación especial con su asistente. Y hay más 2 emisoras en camino». El escándalo explotó como una bomba nuclear en la mañana siguiente. Las cabezas gritaban de los periódicos, sitios de noticias y redes sociales con una voracidad que Víctor jamás había presenciado. Mismo en sus peores pesadillas empresariales, CEO billonario y el romance prohibido, favoritismo y abuso de poder en los altos escalones. Asistente humilde Vira, cenicienta a costillas de los accionistas.
¿Qué más Víctor del Valle esconde? Investigación revela patrón de comportamiento cuestionable. Víctor llegó a la oficina a las 5 de la mañana, intentando escapar de las cámaras que ya se aglomeraban en la entrada del edificio. Pero no había escape. Los guardias fueron obligados a formar un cordón humano para que él consiguiese pasar, mientras reporteros gritaban preguntas obscenas sobre su vida íntima y su víctima indefensa. Guadalupe no tuvo la misma suerte. Ella bajó del microbús en la estación Insurgentes como siempre hacía, pero esta vez fue recibida por una multitud de periodistas que había descubierto su ruta matinal. Las cámaras la acercaron como predadores, las preguntas llovieron como golpes. Guadalupe, ¿es verdad que sedujo a su jefe para conseguir promociones? ¿Cuánto dinero Víctor del Valle te dio a cambio de favores sexuales? ¿Siempre fuiste interesada o eso comenzó después que descubriste cuánto él era rico? Guadalupe intentó protegerse con la bolsa, empujando las cámaras que se aproximaban de su rostro. Sus manos temblaban, lágrimas de humillación descendían por sus mejillas y ella no conseguía formar palabras para defenderse. La tímida asistente que siempre había evitado llamar la atención estaba siendo devorada viva por la prensa nacional. Un hombre la agarró por el brazo, intentando forzarla a mirar para su cámara. «Vamos, chica, solo queremos su versión de la historia. ¿Cuánto él te paga por mes además del salario?» Fue la gota que derramó el vaso. Guadalupe consiguió soltarse y corriendo por las calles del centro de la Ciudad de México como una criminal en fuga, perseguida por una jauría de periodistas sedientos por sangre. En la oficina, Víctor asistía a las imágenes en vivo de Guadalupe siendo humillada públicamente y cada segundo era una tortura. Él ordenó que los guardias fuesen a buscarla, pero era demasiado tarde. Ella había desaparecido en las calles de la ciudad, probablemente buscando refugio en casa. El teléfono no paraba de sonar. Accionistas furiosos, miembros del consejo exigiendo su renuncia, clientes cancelando contratos, socios de negocios, distanciándose como si él fuese radioactivo. En cuestión de horas, su reputación construida a lo largo de décadas estaba siendo demolida públicamente. Eduardo Moreira, presidente del Consejo de Administración, llegó a la oficina a las 9 de la mañana con una expresión que Víctor conocía bien. Era la faz de la traición corporativa del momento en que aliados se transformaban en enemigos para salvar la propia piel. «Víctor, eso es insustentable», dijo Eduardo sin preámbulos. «Las acciones cayeron 20% desde ayer. Tenemos inversionistas internacionales amenazando retirar fondos billonarios. La empresa no puede sobrevivir a ese escándalo». «Es una relación consensual entre adultos», dijo Víctor, manteniendo la voz firme. «No hay nada ilegal o antiético. No importa lo que es, importa lo que parece». Eduardo tiró los periódicos sobre la mesa. «Parece abuso de poder. Parece que usted se aprovechó de una empleada vulnerable. Parece que nuestra empresa es dirigida por un hombre sin control moral». Víctor hojeó los periódicos, sintiendo náuseas crecer en su estómago. Habían transformado a Guadalupe en una caricatura. La pobre inocente seducida por el patrón, poderoso. Su dignidad, su inteligencia, su fuerza silenciosa, todo había sido reducido a clichés degradantes. «El consejo se reúne en 1 hora», continuó Eduardo. «Tienes 2 opciones. Renuncias voluntariamente y mantienes alguna dignidad, o enfrentamos un proceso de impeachment que será aún más destructivo». ¿Y Guadalupe? Ella ya fue despedida por justa causa, quiebra de confianza y conducta inadecuada en el ambiente de trabajo. Las palabras atingieron a Víctor como balas. Ellos habían despedido a Guadalupe, destruido su fuente de renta, arruinado sus chances de conseguir otro empleo. La mujer que había arriesgado todo para ayudarlo estaba pagando el precio más alto.
Ustedes no pueden hacer eso, dijo Víctor, la voz temblando de rabia. Ya hicimos, y hay más. Nuestro equipo jurídico preparó un acuerdo de confidencialidad. Ella no puede hablar sobre la relación, sobre la empresa, sobre usted. A cambio, recibe una indemnización silenciosa, pero si quiebra el silencio, será procesada por difamación y calumnia. Víctor se levantó bruscamente, la silla rechinando. Ustedes están chantajeando a ella para quedar callada sobre una relación que ni existió oficialmente. Estamos protegiendo los intereses de la empresa, dijo Eduardo fríamente. Y los suyos también, aunque usted no parezca entender eso. En aquel momento, Víctor comprendió la extensión de la trampa. No importaba si renunciase o luchase. No importaba si la relación era real o imaginaria. La máquina de la destrucción ya había sido accionada y todos que tocase serían devorados. Intentó llamar a Guadalupe decenas de veces, pero ella no atendía. Mandó mensajes, correos electrónicos, intentó todos los medios de comunicación posibles. Silencio absoluto. Finalmente, a las 4 de la tarde, consiguió hablar con doña Elena, madre de Guadalupe. Por favor, necesito hablar con ella, imploró Víctor. Mi hija está internada, dijo la voz cansada y resentida de la mujer anciana. Tuvo una crisis de ansiedad severa cuando llegó en casa. Los médicos dijeron que fue el estrés, la humillación pública. Ella no consigue parar de llorar. Víctor sintió el mundo desabar a su alrededor. Señora Elena, por favor, déjeme explicar. ¿Explicar qué? La voz de la mujer se endureció. Que el Señor sedujo a mi hija inocente, que la usó y después permitió que ella fuese humillada en la televisión nacional. Que por causa del Señor ella perdió el empleo y nunca más conseguirá trabajar. No fue así. Fue exactamente así. Guadalupe me contó todo, como el Señor la besó en la oficina, como la hizo acreditar que había algo especial entre ustedes, y cuando la cosa se puso fea, la abandonó para salvarse. Eso no es verdad. Yo la amo. El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Si la amase de verdad, dijo doña Elena finalmente, nunca habría permitido que eso aconteciese con ella. Nunca más intente contacto. Mi hija ya sufrió lo suficiente. La llamada fue encerrada. Víctor quedó solo en su oficina, cercado por los destrozos de su vida. Por las ventanas podía ver las camionetas de las emisoras estacionadas en la calle, las cámaras apuntadas para el edificio como cañones esperando para disparar. Eduardo volvió a las 5 horas con los papeles de renuncia. Es mejor así, Víctor, para todos. Víctor firmó los documentos con manos temblorosas. En cuestión de minutos, dejó de ser CEO de la empresa que construyera. Dejó de ser el hombre poderoso que inspiraba miedo y respeto. Era solo más un empresario caído en desgracia. Pero el verdadero dolor no venía de la pérdida de la posición o del dinero. Venía de la certeza de que había destruido la vida de la única persona que realmente lo amara. Guadalupe estaba en un hospital, destruida psicológicamente por su causa, y él no podía hacer nada para deshacer el mal que había causado. En aquella noche, Víctor se puso una borrachera solo en su apartamento, rodeado por el silencio ensordecedor de una vida que había perdido todo el sentido. Del lado de fuera, la ciudad continuaba funcionando, indiferente a la tragedia personal que se desarrollara en aquel día. En el hospital, Guadalupe permanecía sedada, huyendo en un sueño inducido de la realidad que se había tornado insoportable. En sus pesadillas, cámaras la perseguían por corredores infinitos, voces crueles repetían las acusaciones, y ella procuraba desesperadamente por Víctor en medio a la oscuridad. Pero él nunca aparecía para salvarla.
El amor que había florecido entre ellos había sido pisoteado y destruido por la máquina implacable del juicio público. Y en el silencio de la noche, ambos descubrieron que a veces el precio de amar a alguien puede ser la destrucción completa de todo que se es. 2 semanas se pasaron desde el colapso público de sus vidas y Guadalupe finalmente había salido del hospital. Doña Elena la observaba con preocupación mientras ella permanecía sentada en la terraza del apartamento en la colonia Roma, mirando fijamente para la calle sin realmente verla. Su hija había adelgazado, desarrollado ojeras profundas y hablaba solo lo necesario para sobrevivir. «Isa, necesitas comer alguna cosa», dijo doña Elena, colocando un plato con tacos al lado de ella. «No tengo hambre, madre. Y necesitas salir de casa. Quedarse aquí solo empeora las cosas». Guadalupe finalmente miró para la madre, y doña Elena vio una determinación creciendo en sus ojos que no estaba allí en los últimos días. «La señora tiene razón. Necesito salir, pero no para olvidar, para luchar». Aquella tarde, Guadalupe hizo algo que jamás había hecho en su vida. Entró en una tienda cara en Polanco y compró un traje femenino elegante, zapatos de tacón alto y una bolsa de piel legítima. Usó casi todo el dinero de la indemnización que la empresa había pagado para comprar su silencio, pero no se importó. Tenía un plan. En la mañana siguiente, ella estaba parada enfrente del edificio del mayor periódico de la Ciudad de México, vestida como la ejecutiva que nunca fue, pero con la postura digna que siempre poseyó. Pidió para hablar con Roberto Méndez, el periodista investigativo más respetado del país. «Señor Méndez, mi nombre es Guadalupe Ferrer. Acredito que el señor me conozca por los periódicos». Roberto la estudió con interés. Esperaba encontrar la mujer frágil y victimizada que la prensa había retratado, pero la persona a su frente irradiaba una fuerza contenida que lo impresionó. «Conozco su caso. ¿Qué puedo hacer por la señora? Quiero contar la verdad. La historia real, no la versión que vendieron para los periódicos. La señora firmó un acuerdo de confidencialidad, ¿no fue? Quebrar ese acuerdo puede costar caro. Puede costar todo que tengo», dijo Guadalupe, alzando el mentón. «Pero mantener el silencio está costando mi dignidad, y eso vale más que cualquier dinero». Roberto la llevó para su sala y grabó una entrevista de 2 horas. Guadalupe contó todo. Cómo había sido ella a cuidar de Víctor durante la crisis de salud, cómo trabajaron juntos contra el chantaje de Valentina, cómo el sentimiento había surgido naturalmente entre ellos, basado en respeto mutuo y admiración genuina. «Nunca hubo favoritismo, nunca hubo abuso de poder», dijo ella, la voz firme. «Víctor jamás usó su posición para presionarme. Si hubo algún error, fue nos apasionarmos. Pero amar a alguien no es crimen». «¿Y por qué está quebrando el silencio ahora?» «Porque percibí que mi silencio está siendo interpretado como culpa. Porque mientras yo me escondo, la versión de ellos vira verdad absoluta. Y porque…» Ella vaciló, sintiendo lágrimas en los ojos. «Porque tal vez sea la única forma de limpiar el nombre de él también». Roberto publicó la entrevista en 1900, el domingo siguiente, con el título «La verdad por detrás del escándalo, Guadalupe Ferrer quiebra el silencio». La repercusión fue inmediata y devastadora para la empresa que había orquestado la destrucción del Casal. La entrevista revelaba una mujer articulada, inteligente y corajuda, completamente diferente de la víctima indefensa que habían pintado. Las redes sociales explotaron con apoyo a Guadalupe, hashtags como Justicia para Guadalupe y Amor no es crimen viralizaron. Pero el verdadero terremoto vino cuando Roberto, inspirado por la coraje de Guadalupe, decidió investigar más profundamente.
él descubrió que la secretaria Carla Santos había recibido 100,000 pesos de un beneficiario anónimo 2 días antes de filtrar las informaciones para la prensa. Siguiendo el rastro del dinero, Roberto descubrió algo aún mayor. La transferencia había sido hecha por la empresa de consultoría de Valentina Garza. Ella orquestó todo. Roberto explicó a Guadalupe durante un segundo encuentro. Cuando Víctor neutralizó el chantaje directo, ella cambió de estrategia. Decidió destruir la reputación de él públicamente, usando la relación de ustedes como arma. Guadalupe sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por descubrir la extensión de la manipulación que había destruido sus vidas. Alivio por saber que no habían sido víctimas de coincidencia o azar, pero de un plan calculado y cruel. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Ahora reunimos las evidencias, pero va a necesitar de más que una periodista para enfrentar a Valentina Garza. Ella tiene dinero, influencia, abogados caros. Guadalupe sabía exactamente quién procurar. 2 semanas después, ella estaba sentada en el escritorio de abogacía más prestigioso de la Ciudad de México, delante de la doctora Marina Vieira, una de las criminalistas más temidas del país. Marina había aceptado el caso pro bono después de leer la entrevista de Guadalupe. Tenemos evidencias de conspiración, difamación, chantaje e interferencia maliciosa en los negocios, dijo Marina revisando los documentos. Valentina Garza subestimó una cosa: la furia de una mujer inocente que decidió luchar. ¿Y Víctor? ¿Él sabe que estoy haciendo eso? No, y sugiero que continúe así por ahora. Si él supiera, puede intentar impedir, creyendo que está protegiendo a usted. Necesita tener certeza de que quiere continuar. El camino hasta la justicia será largo y brutal. Guadalupe pensó en la vida que había perdido, en la carrera destrozada, en las noches en claro llorando por la humillación pública. Pensó en Víctor, que según las noticias vivía recluso, destruido por la culpa y por el disgusto. Pensó en el amor verdadero que había encontrado y que le había sido robado por ganancia y crueldad. Tengo certeza absoluta. Mientras tanto, en su apartamento en la colonia Condesa, Víctor vivía como un fantasma. Había perdido peso, desarrollado una barba rala y pasaba los días bebiendo y culpándose por todo que aconteciera. Sus amigos se habían alejado, su familia lo evitaba, y él no salía de casa hacía semanas. Pero en aquella tarde, cuando abrió el computador y vio la entrevista de Guadalupe siendo compartida millones de veces, algo despertó dentro de él. Ella estaba luchando, sola, sin recursos, enfrentando gigantes, pero luchando por la verdad y por la dignidad de ambos. Por la primera vez en semanas, Víctor se bañó, se rasuró y vistió ropas limpias. No sabía aún cómo, pero iba a unirse a ella en la batalla. No permitiría que la mujer que amaba enfrentase sola los monstruos que habían destruido sus vidas. La guerra por la verdad estaba solo comenzando, y de esta vez ellos no estaban más solos. El pueblo mexicano, tocado por la sinceridad de Guadalupe e indignado con la injusticia, comenzaba a movilizarse al lado de ellos. Valentina Garza, asistiendo a las noticias de su cobertura en París, percibió que había subestimado gravemente a sus víctimas. La asistente tímida y el CEO derrotado se habían transformado en adversarios peligrosos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El juicio de Valentina Garza comenzó en una mañana soleada de diciembre, 6 meses después que el escándalo había explotado. El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México estaba cercado por periodistas del mundo entero, curiosos y manifestantes que cargaban carteles con frases como «Justicia para Guadalupe» y «Amor verdadero vence». Víctor llegó de taxi, vistiendo un traje simple más elegante.
En los últimos meses, él se había transformado. El hombre frío y distante había dado lugar a alguien más humano, más accesible. Había usado parte de su fortuna personal para crear un fondo de apoyo a empleados víctimas de acoso moral y trabajaba como consultor financiero independiente, reconstruyendo su reputación paso a paso. Pero nada de eso importaba en aquel momento. Sus ojos escrutaban la multitud, procurando por un rostro específico. Guadalupe estaba parada en la escalera del tribunal, conversando con la doctora Marina Vieira. Ella usaba un traje azul marino que realzaba sus ojos y sus cabellos estaban sueltos, modelando su rostro con una suavidad que él había olvidado. Cuando ella lo vio, el tiempo pareció parar. Ellos no se hablaban hacía 6 meses. Durante todo el proceso de investigación y preparación del juicio, habíanse comunicado solo a través de los abogados, cada cual respetando el espacio del otro para curarse de las heridas dejadas por el escándalo. «Guadalupe», dijo él, aproximándose despacio. «Víctor», ella respondió, y había tanto en la forma como pronunció su nombre, dolor, añoranza, mas también una fuerza nueva que él no conocía. «Estás hermosa», dijo él sinceramente. «Usted también está diferente, mejor». Ellos podrían haber quedado allí para siempre, bebiendo uno del otro con los ojos, pero doctora Marina los interrumpió. «Es hora de entrar. ¿Ustedes están listos?» En el tribunal, Valentina Garza estaba sentada en la mesa de la defensa, impecable como siempre, pero había algo diferente en su postura. La confianza arrogante había sido sustituida por una tensión mal disimulada. Al lado de ella, un equipo de 5 abogados caros intentaba parecer confiante. El promotor público inició su exposición con las evidencias que Roberto Méndez y el equipo de Marina habían colectado. Las transferencias bancarias para Carla Santos, las grabaciones telefónicas donde Valentina instruía a la secretaria sobre cuándo y cómo filtrar las informaciones, correos electrónicos detallando el plan para destruir la reputación de Víctor. «Señoras y señores jurados», dijo el promotor, «ustedes verán que este no fue un caso de romance mal comprendido. Fue un ataque calculado y cruel contra 2 personas inocentes, orquestado por una mujer movida por la ganancia y por el deseo de venganza». Cuando llegó la vez de Guadalupe testificar, ella caminó hasta el púlpito con la dignidad de una reina. Su voz era clara y firme, mientras contaba su versión de los hechos, desde el día en que cuidó de Víctor durante su crisis, hasta el momento en que decidieron luchar juntos contra el primer chantaje de Valentina. «Nuestra relación nació del respeto mutuo y de la admiración», dijo ella mirando directamente para los jurados. «Jamás hubo favoritismo o abuso. Víctor siempre me trató como una igual, mismo cuando yo aún no había aprendido a verme de esa forma». El abogado de defensa intentó desacreditarla, insinuando que ella había seducido a Víctor por interés financiero. Mas Guadalupe respondió con una calma que impresionó a todos. «Si mi interés fuese dinero, señor abogado, yo habría aceptado la primera oferta de Valentina para mentir sobre Víctor, o habría vendido mi historia para los tabloides por millones. En cambio, gasté mis economías para luchar por la verdad. Cuando Víctor subió al púlpito, su declaración fue aún más devastadora. Valentina Garza me conoce hace mucho tiempo. Ella sabía que destruir a Guadalupe sería la forma más eficaz de destruirme, porque sabía que yo la amaba más que mi propia vida. Y estaba cierta. Ver a la mujer que amo siendo humillada públicamente fue peor que perder mi empresa, mi posición, mi fortuna. Él se volteó para Guadalupe, que estaba sentada en la primera fila. Guadalupe me enseñó que existe algo más valioso que poder o dinero. La coraje de ser vulnerable, de amar verdaderamente,
de luchar por lo que es cierto mismo, y cuando todo está contra usted. El momento decisivo vino cuando Carla Santos, la exsecretaria, fue llamada para deponer. Bajo juramento y delante de las evidencias irrefutables, ella confesó todo, como Valentina la había procurado, cómo planearon juntas la destrucción del casal, cómo recibió dinero para espiar y filtrar informaciones. Yo no sabía qué iba a dar en eso, lloró Carla en el banco de las testigos. Pensé que sería solo un chisme, algo para enseñar una lección al jefe arrogante. Nunca imaginé que iba a destruir 2 vidas inocentes. Cuando el veredicto fue leído, culpable por conspiración, chantaje, difamación e interferencia maliciosa en los negocios, Valentina Garza se desplomó. La mujer que había pasado la vida manipulando a otros fue condenada a 5 años de prisión y a pagar una indemnización millonaria a Víctor y Guadalupe. Mas para los 2 protagonistas de esta historia, la verdadera victoria no estaba en el tribunal. Estaba del lado de fuera, cuando finalmente quedaron solos después de meses de separación forzada. «Guadalupe», dijo Víctor sosteniendo sus manos, «yo sé que no puedo deshacer el dolor que causé a usted. Sé que su vida fue virada del revés por mi causa. Nuestra causa», corrigió ella suavemente. «Nosotros causamos eso juntos cuando decidimos nos apasionar y juntos vamos a reconstruir. Usted puede perdonarme. Ya perdoné hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿usted consigue perdonar a sí mismo?» Víctor la besó entonces, allí mismo en la escalera del tribunal, delante de las cámaras del mundo entero. Mas de esta vez, las cámaras capturaron no un escándalo, mas una historia de amor que había sobrevivido a la tempestad. 2 años después, Víctor y Guadalupe se casaron en una ceremonia íntima en Tulum, con solo la familia y amigos más cercanos presentes. Doña Elena, cuya salud había mejorado dramáticamente después que el estrés financiero acabó, caminó al lado de la hija hasta el altar. Víctor había reconstruido su empresa, de esta vez con Guadalupe como socia igual, no como empleada. Juntos crearon un imperio basado no solo en lucros, mas en valores éticos y responsabilidad social. La empresa se tornó referencia en ambiente de trabajo saludable e igualdad de género. Guadalupe nunca abandonó completamente sus sueños literarios. Ella escribió un libro sobre su experiencia, mitad biografía, mitad reflexión sobre amor, coraje y justicia, que se tornó bestseller internacional. Parte de los lucros fue donada para organizaciones que apoyan mujeres víctimas de acoso moral en el trabajo. En sus horas vagas, Víctor volvió a dibujar. Su escritorio en casa era decorado con proyectos arquitectónicos de edificios que tal vez nunca fuesen construidos, pero que existían como prueba de que nunca es tarde de más para redescubrir los sueños perdidos. En una tarde de domingo, 5 años después del juicio, ellos estaban en su casa en San Ángel, él dibujando mientras ella escribía en su laptop. El sol de la tarde entraba por las ventanas, pintando todo con una luz dorada y caliente. «Víctor», dijo Guadalupe cerrando el computador, «¿usted se arrepiente de alguna cosa?» Él alzó los ojos de los dibujos y la contempló. Cabellos dorados por la luz del sol, ojos brillando con contentamiento, una serenidad que venía de quien había luchado por su felicidad y vencido. «Me arrepiento de haber demorado tanto para percibir que usted siempre estuvo en mi frente», dijo él. «Mas no me arrepiento de la tempestad que enfrentamos. Ella nos tornó más fuertes. Él nos enseñó que el amor verdadero no es aquel que evita las dificultades», añadió Guadalupe, «mas aquel que las enfrenta lado a lado». Del lado de fuera, la Ciudad de México continuaba su danza eterna entre los edificios y las montañas, indiferente a las pequeñas tragedias y triunfos humanos.
Pero dentro de aquella casa en San Ángel, dos almas que habíanse encontrado, se perdido y se reencontrado, celebraban silenciosamente la victoria más preciosa de todas. El amor que sobrevive a cualquier tempestad y sale del otro lado más fuerte y verdadero que nunca. Y si a veces, en las noches más claras, ellos se acordaban del dolor y de la humillación que habían sufrido, era solo para apreciar aún más la luz que ahora iluminaba sus vidas. Una luz que nadie, nunca más, sería capaz de apagar.